Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono, tu ración de metapodcasting diaria. Un proyecto de Jorge Marín Nieto. Gracias por dejarme entrar en vuestro reproductor. Yo soy Jorge Marín y os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Si ya tienes un podcast, es posible que aparezcas en los principales buscadores o directorios de podcast que existen, pero hoy vengo para ofrecerte un listado muy extenso para que tu programa aparezca en todos los rincones posibles. Como ya sabrás, si escuchaste mi capítulo número 51, el 99,9%, por no decir el 100%, de los podcasts se distribuyen mediante un feed RSS. Así que te recomiendo tener el tuyo a mano porque te va a hacer mucha falta. En primer lugar, me gustaría quitarme de encima a los directorios más importantes, que son Apple Podcast, el primero y probablemente el más importante, ya no por el hecho de que sea el culpable de la mayoría de las descargas o reproducciones, sino porque muchos otros directorios beben de este repositorio y aparecer aquí significa aparecer allí. Número 2, Spotify. Seguramente la competencia directa de Apple Podcasts, debido ya no solamente a su importancia a nivel mundial como reproductor de música, sino a todos los avances que está trayendo al podcasting en general, como el que os conté en el episodio de ayer. Google Podcast. Quizás no sea muy relevante en cuanto a reproducciones o escuchas, pero os aconsejo aseguraros que vuestro podcast aparece aquí, ya que eso significa que apareceréis en Google. Y no me refiero a un enlace a vuestra web, sino a un reproductor en el que la gente podrá escuchar directamente vuestro podcast. El número 4, Stitcher. Quizás no es muy conocido en España, pero sí que es una de las plataformas más importantes en el podcasting a nivel mundial desde hace mucho tiempo. Y ahora voy con un largo listado y aquí me gustaría pararme. Es posible que vuestro podcast ya aparezca en muchos de estos directorios, pero es importante que lo reclaméis como autores. Me explico. Algunas de estas webs ya habrán rastreado vuestro podcast y lo habrán incluido en su plataforma, pero no saben que es vuestro. Si lo reclamáis, podrán daros estadísticas, podréis corregir algún fallo que detectéis, podrán daros incluso algún retorno económico, o si no estáis conforme con que aparezcan allí, pues siempre podéis pedir que los retiren, pero claro, para eso debéis demostrar que es vuestro. El primer directorio de este listado es Acast. Acast es un hosting para subir vuestros podcasts, pero ojo, también tiene su aplicación y sitio web. El segundo es Add My Podcast. Es un servicio que tiene como objetivo agregar vuestro podcast a muchos otros directorios de podcast independientes de golpe. Podríamos decir que es un redistribuidor de podcast. Amazon Echo. Esto no es un directorio como tal, pero sirve para que aparezcáis en los altavoces inteligentes de Amazon en la sección de noticias, para que cuando alguien se suscriba y las pida a Alexa, ya me entendéis, oiga vuestro podcast. Amazon Music. Amazon Music tiene una aplicación, un servicio web y también es utilizado por los altavoces Echo de Amazon, como lo que he comentado anteriormente. Por cierto, aquí tendría que sumar la plataforma Audible, que ya ha desvelado que también se va a ocupar de los podcasts, pero quiero dejármela para un capítulo especial solamente para ella. Audio Burst, acabado en ST, es un motor de búsqueda de audio, que por cierto, tengo que revisarlo porque no lo conocía hasta ahora. Blueberry. Blueberry es un directorio de podcast muy completo que además ofrece alojamiento y al que le debo mucho gracias a su plugin de WordPress que sirve para conocer las descargas de alguno de mis otros podcasts. Bullhorn. Este es un caso un tanto extraño que me he encontrado, ya que utiliza las llamadas telefónicas para escuchar podcasts y de esa forma que la gente no tenga que gastar datos de sus tarifas. Pero como imagino que esto solamente va a ser para el público norteamericano, no me atrevo a recomendarlo del todo. Investigad mucho antes de añadir vuestro podcast aquí por si acaso. Castbox. Castbox bebe directamente del directorio de Apple, pero aún así os recomiendo echarle un vistazo, ya que yo personalmente me he llevado alguna que otra sorpresa al ver mi audiencia allí. Es un podcatcher muy completito. Deezer, escrito Deezer, muy recomendable ya que nos ofrece las estadísticas de los oyentes semana a semana. Feed, escrito FYDD, es un motor de búsquedas de podcast independiente con sede en Alemania. Es un directorio alemán. Gaana, con 2 A's al principio. Gaana es una plataforma de podcast y música muy popular en India y en Asia. Gpoder es un servicio web y una aplicación gratuita, otra que no debéis perderos.
Google Home y Google Assistant. Ambos pertenecen a los servicios de Google y sirven para que funcionen sus altavoces inteligentes. Lógicamente tiran de Google Podcast. Himalaya, otro que tira de Apple Podcast y al que debéis reclamar vuestro podcast, ya que también tiene mucho, pero que mucho público. iHeartRadio. Este es muy conocido y si estáis en Spreaker podéis enviarlo allí directamente. iVoox, hombre, qué decir de iVoox, la mayor plataforma de podcast en castellano del mundo. Si no estáis aquí, tiene delito. GeoSound. Esta es otra de las aplicaciones de podcast y música más grandes del mercado hindú y asiático. Se escribe JIOSAAVN. Listen Notes. Este directorio también se extrae de Apple Podcast y seguramente lo hayáis visto en las búsquedas de Google porque aparece siempre de los primeros. Overcast. Simplemente una de las mejores aplicaciones, sobre todo para el mundo iOS. Agregad vuestro podcast allí si no lo está ya, que mira que me extraña porque tiran también de Apple Podcast. Pocket Cast, una de las mejores aplicaciones de podcast, tanto en Android, en iOS y de escritorio. Para mí personalmente la mejor. También tira de Apple Podcast, pero si vuestro podcast no aparece allí o tenéis algún tipo de problema, no dudéis en escribirles porque os ayudarán. Podbean, otro directorio de podcast que no debéis perderos para incluir vuestro programa. Podcast Addict, otra de las aplicaciones más conocidas, aunque está sobre todo enfocada a los teléfonos Android. Yo conozco muchos fans de esta aplicación. Podchaser. Esto, aunque es un directorio de podcast, es digamos como una red social de podcasting. Es bueno reclamar y sobre todo asociar vuestro podcast a vuestro perfil de podcaster allí. A este servicio también tengo que dedicarle un capítulo, pero de estos extensos además. PodDog, como el perro Pod. Es una aplicación de podcast disponible en Japón y que enumera los podcasts japoneses, aunque también aceptan podcasts de cualquier parte del mundo. Podéis enviar allí vuestro programa en la parte inferior de su página de inicio. PodHero, otro que usa Apple Podcast y aquí además los oyentes pueden apoyaros y enviaros dinero. Podimo, otra que también absorbe los podcasts de Apple y donde también podéis reclamar vuestro podcast para que os llevéis unos pequeños ingresos por la escucha de vuestro podcast. Player FM también bebe del directorio de Apple Podcast, pero también podéis agregar vuestro podcast allí mediante el RSS. Este, al igual que Listen Notes, es uno de los que aparecen siempre en las búsquedas de Google. Radio Public, otra gran desconocida para el público español, pero no tanto para el americano, ya que es una web muy pero que muy importante allí. Siri, nunca, jamás adivinaréis de dónde saca Siri los datos para escuchar vuestros podcasts. Hasta aquí puedo leer, creo que no hace falta explicar nada. Y por último, TuneIn. Aunque es un gran directorio de radios en directo, también lo es de podcast, así que por favor no olvidéis apuntar vuestro podcast allí. Espero que os sirvan todos estos directorios para que reviséis si ya aparece vuestro programa allí y si no es así, pues lo podáis añadir mediante este feed RSS que os comentaba al principio. Encontraréis un enlace a todos estos directorios en las notas de este capítulo. Pero, de todas formas, si no queréis perderos ni un episodio más de Al Otro Lado del Micrófono, ni ninguno de los enlaces a noticias, herramientas, etcétera, 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 que no quiero volver a soltaros el rollo, podéis uniros al canal de Telegram entrando en t.me/Al Otro Lado del Micrófono. Por cierto, allí mañana podréis encontrar la encuesta semanal para elegir el mejor capítulo de la semana. Como cada viernes, desearos un gran fin de semana lleno de podcasts que os gusten tanto como para recomendarlos el próximo lunes con motivo del lunes podcastero. Y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.